Voy a pedirles, hermanos, que, miren, déjenme decirles algo, voy a ser muy técnico. Efesios capítulo 6, voy a leer unos versículos escogidos así un poco, no al azar, obviamente, pero deliberadamente, y luego vamos a desarrollar lo que nos dice el apóstol San Pablo desde el versículo 10 hasta el verso 18. Usualmente trato de ver cómo puedo explicar los pasajes de la manera más simple, pero este es uno de esos pasajes bíblicos que se ha manoseado muchísimo, que conocemos como la armadura de Dios, y necesito, me veo en la obligación de ser muy técnico, y voy a entrar en lo que es la lingüística, así que acá les pido que presten, que se concentren, abran sus Biblias, y me sigan con la escritura, porque voy a ir abriéndolo desde un punto de vista gramatical, o griego gramatical. En el pasado me han dicho que usar el tema de la lengua es una especie de propaganda o cosas por el estilo. Me parece un poco necio eso. No nos olvidemos que el Nuevo Testamento que tenemos todos nosotros originalmente fue inspirado en idioma griego. O sea que lo que tenemos nosotros es una traducción de la inspiración original. Hay una distancia muy grande entre el idioma del primer siglo en que se inspiró el Nuevo Testamento y no solamente la lengua española, que en ese entonces no existía, sino también la forma de expresarnos. El lenguaje es inquieto, el lenguaje se mueve, va cambiando. Entonces, para poder entender bien lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá, tenemos que entrar en tecnicidad. Por eso les pido disculpas si les parece que esto puede ser una propaganda. No es propaganda, el texto nos obliga a hacer ese trabajo para poder desmitificar errores de interpretación que se han hecho en el pasado y poder ver qué es lo que el apóstol Pablo realmente nos está diciendo a través de estas palabras. Obreros dispuestos. Hoy quiero hablar de la necesidad de obreros resistentes. Obreros resistentes. Síganme, en el verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, en plural, contra principados, contra potestad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Verso 19. Y por mí, a fin de que, escuche, al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Más claro, échele agua, ¿eh? Señor, gracias por tu palabra. Tú inspiraste esto. Tú, Señor, dirigiste a Pablo para que él
plasme en esta carta estas palabras para orientar primero a la gente a quien fue dirigida esta carta, esta epístola, y ahora por extensión, Señor, estos consejos nos llegan a cada uno de tus hijos hoy, en este siglo XXI. Señor, aplica lo que vamos a aprender a nuestros corazones y desafíanos para que seamos al fin obreros dispuestos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Biblia abierta. Síganme con atención. Y si se le escapa algo, después tiene el video en el canal. Pare ahí. Yo siempre digo, esto es bárbaro porque, en fin, nos sentamos en casa con una taza de café y podemos ver el mensaje del domingo, 15 minutos por día, y lo vamos analizando. Y usted puede inclusive investigar más, porque la idea no es quedarse con el mensaje, sino de estudiar más, de crecer. Habíamos visto o hemos visto hasta el momento que, según nos dice el Señor, se necesitan obreros dispuestos porque la mies es enorme. Eso lo vimos cuando inauguramos esta serie. Hemos indicado que cuando el Señor Jesucristo habla de la mies, se está refiriendo a multitudes de personas que están sin orientación, que están perdidos, sin norte, espiritualmente hablando. Y el problema no es que hay una falta de densidad de almas con necesidades espirituales. El problema es que hay una carencia de obreros. Y lógicamente, desde un punto de vista, una plana histórica, en el primer siglo se estaba iniciando o inaugurando lo que es la iglesia cristiana, y es de saber que faltan obreros. Pero resulta que pasaron ya 2000 años y todavía nos encontramos que hubo una explosión demográfica en este mundo. Ya no estamos hablando de un punto en el Medio Oriente, sino que el evangelio se esparció por todo el mundo, pero también la gente se esparció por ese mundo. Y todavía hoy, y creo que hoy más que unas décadas atrás, hace falta obreros dispuestos. Hay carencia de obreros. Y no te confundas, cuando estoy diciendo obreros, no estoy hablando de pastores y de misioneros, que ciertamente faltan. Faltan pastores profesionales en el trabajo, porque pastores hay muchos, pero no son pastores verdaderos. Hoy hay muchos sinvergüenzas que se metieron en el ministerio y nadie los ha llamado. Pero faltan pastores honestos, llamados por el Señor. Quizás Dios está llamando, pero no están respondiendo al llamado. Faltan misioneros. Hay una desaceleración en lo que es misión mundial. Algunos pensando que porque el mundo ya, en fin, ha escuchado el Evangelio y hoy tenemos estos extraordinarios métodos de comunicación que, y en un sentido lo aplaudo esto, no hace falta inversiones descomunales de dinero para enviar a una persona al exterior. Hoy lo podemos hacer a través de estos medios. Eso da lugar a una carencia pastoral. Se habla desde afuera, pero no se puede tratar con las ovejas directamente. En fin, tiene sus pros y sus contras. El problema acá no es que falta ese sector, sino que faltan cristianos que salgan a caminar. Los creyentes no estamos compartiendo el Evangelio. Y estoy hablando en términos generales. Siempre hay creyentes, gracias a Dios, que están dispuestos a hacer el trabajo, pero faltan obreros que vayan a la mies. En tu casa hay almas maduras, en tu familia, en tu vecindario, donde trabajas, donde estudias. Hay gente que Dios ha preparado para que vayamos y seguimos en el nombre del Señor lo que Dios ha escogido. Hemos hablado entonces de la necesidad de obreros consagrados. Hemos hablado de la necesidad de obreros aprobados y dijimos que deben ser aprobados por Dios, no por la sociedad. Porque hoy, lamentablemente, lo que se está haciendo es vendiendo el Evangelio a costo,
a una sociedad que demanda escuchar lo que quiere escuchar la sociedad, no lo que Dios tiene que comunicar. Y entonces se ha levantado un ejército de hombres y ahora también mujeres y hasta aún niños, ojo, porque niños tenemos predicadores. No saben todavía, no han destetado y casi ya los ponemos ahí y le hacemos un aplauso porque los chicos nos enseñan a nosotros. Y con esto no estoy diciendo que Dios no puede usar a un niño, pero es una cosa tremenda. Pero bueno, entonces nos encontramos con ese fenómeno que buscamos personas que sean aprobadas por las masas, pero la Escritura dice que tienen que ser obreros aprobados por Dios. Y ahora vamos a observar, basado en este pasaje bíblico, que Dios está buscando obreros que resistan, obreros consagrados, obreros aprobados y número 3, obreros resistentes. La pregunta es ¿por qué? Bueno, resulta que los obreros que están o estamos dispuestos, y ojalá tú seas uno de ellos, en la carrera cristiana vamos a encontrar obstáculos y desafíos que son instigados por fuerzas que a veces no llegamos a comprender, pero que van a tratar de poner el palo en la rueda. Es decir, de frenarnos. El palo en la rueda es una expresión que se usa a los que andábamos en bicicleta. A los chicos a veces le tiraban un palo para hacerlo volar por el aire, ¿no? Una broma pesada, pero nos divertíamos con esas cosas. Bueno, a veces encontramos estos obstáculos que justamente nos quieren hacer caer de bruces en nuestro andar cristiano y nos paralizan cuando se trata de ir a cegar lo que está maduro, lo que está listo, las almas que ya están listas para que nosotros compartamos con ellos el Evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo acá nos está hablando de toda la cobertura de Dios con un propósito que es específico y claro. Dice ahí en el versículo 13, para que podáis resistir en el día malo. La palabra o la frase esa, ¿para qué? Y acá es donde entramos en lo técnico, y me disculpan, pero necesito explicar esto para que puedan entender qué es lo que Pablo realmente está diciendo, no lo que nosotros interpretamos o queremos interpretar de Pablo. Esas dos palabras, ¿para qué?, se traduce de una palabrita griega que es gina. Es una conjunción. La conjunción, para si no se acuerdan de un poco de lo que es la gramática, es una letra que une dos oraciones o cláusulas. Por ejemplo, estoy corriendo y estoy cansado. Ese y es una conjunción, más o menos para que se den una cuenta. En este caso, esa para qué justamente es una conjunción. Y en este caso introduce una cláusula subordinada. Otra vez, a español rayano, cláusula es una oración que es dependiente de otra principal. ¿Me van siguiendo? Voy a hacer lo más claro posible. Es una oración que depende, sola no puede funcionar, falta el contexto, pero depende de una oración principal. Así que Pablo nos está dando ahí una oración dependiente de otra que es principal. ¿Y cuál es esa oración principal? Esa cláusula principal. Tomad toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Bueno, específicamente, y pongo el énfasis porque otros han agarrado la idea de tomar la armadura de Dios para salir a darle trompadas y patadas al diablo. Pero Pablo en ningún momento dice que nos pongamos la armadura para buscar al diablo y darle una pateadura. Dice que la razón del por qué Dios provee eso es específicamente para que podamos resistir en el día malo. Técnicamente esa es la construcción gramatical, no hay otra interpretación, esa es la única interpretación o explicación, deberíamos decir, de lo que está diciendo aquí el texto que está delante nuestro. Así que escucha bien esto y subráyalo, la armadura de Dios es para exclusivamente resistir. Y resistir
en el día malo. La pregunta entonces es, ¿cuál es el día malo al que se refiere el apóstol Pablo acá? ¿Qué es el día malo? Y uno podría concluir que, bueno, puede ser un día específico como ser el retorno de Cristo a la tierra, el día que, el minuto cero cuando comience o termine el fin del mundo, el día que venga el, qué sé yo, este heraldo del demonio, ¿no? Lo llamamos el anticristo, este personaje tiránico, terrible, siniestro, en fin, y otras cosas. Y sin embargo no se refiere a eso. Cuando está hablando acá de el día malo, es el día en que se presenten las adversidades o los ataques al creyente que han de amenazar o le han de poner freno o frustrar su labor como creyente en este mundo. ¿Me van siguiendo? Pablo a través de esta carta nos está dando una serie de pautas a seguir que más o menos está sintetizado en el capítulo 4, verso 1, donde nos hace un llamado de andar. Dice este hombre, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a través entonces de la carta, del capítulo 4 en adelante, va a enlistar una serie de cosas que nosotros tenemos que ejercitar en nuestro andar cristiano. Ustedes después léanlo en casa tranquilos. Hemos hablado de estas cosas en otras ocasiones. Y Pablo nos pone en antecedente que en ese andar justamente van a aparecer esos obstáculos que van a tratar de hacernos claudicar, que no podamos seguir con las cosas que el Señor espera de sus hijos, que andemos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Y atención, porque no tenemos que dejar a un lado la frase toda la armadura de Dios. Toda la armadura. No simplemente la armadura, eso es importante también. ¿Por qué? Bueno, el problema es que a veces los creyentes, y esto lo veo muy a menudo en el movimiento evangélico contemporáneo, echamos manos de algunas de las cosas que Dios provee para que podamos tener éxito en la vida cristiana y en nuestra vocación evangélica. Pablo se ilustra con la figura excelsa del romano, ¿no? Del soldado que era, en fin, el campeón militar en ese entonces. El ejército romano, lógicamente en la época en que se está refiriendo el apóstol Pablo, era un fenómeno, era un ejército mecanizado, de alta tecnología para la época, hombres preparados militarmente, tenían todo el tiempo, era una profesión ser un soldado, no se los llamaba cuando se armaba el lío, no, ellos cobraban un sueldo y vivían todo el tiempo entrenándose para que cuando haya un problema, estos hombres sean imparables. Ese es el ejemplo que utiliza el apóstol Pablo del verso 14 en adelante, el soldado romano, el típico soldado romano. El soldado, si decidía ir a la batalla, y no sé por qué hace calor, estamos en verano, es un calor tremendo, y el casco ese que le ponen a uno de metal me da calor, se calienta el casco, el escudo es pesado, quiero andar descalzo porque tengo callos en los pies que parecen chancletas, y qué sé yo, no me puedo aguantar cualquier cosa, entonces decido sacarme todo eso y me voy a medio vestir con la armadura. Bueno, ese hombre está expuesto o está exponiendo sus partes vulnerables a que el enemigo, que está bien pertrechado, entonces venga y le mete una lanza en algún lugar o un palazo en la cabeza y se terminó la historia con el soldado. Es presa de la ofensiva de un enemigo. Es por eso que un soldado tenía que echarse encima todo el equipo para poder justamente evitar que el enemigo saque ventaja y termine, por supuesto, cayendo en el campo de batalla. Así que Pablo dice que hay que echar mano de todo el equipo espiritual que Dios provee, no parte de eso. Porque si nosotros nos echamos parte de la provisión de Dios, vamos a tener problemas y probablemente fracasemos en nuestra misión. Y la razón de ese equipo es para que, insisto en esto, grábelo en la cabeza, es para resistir a esos días difíciles a los cuales
apunta el apóstol San Pablo. Vamos a mirar un poquito entonces qué tiene que ver esto con la evangelización y la predicación. Porque uno dice, bueno, pero ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué tiene que ver con obreros dispuestos? Por lo pronto, noten ustedes que la resistencia de la que está hablando acá el apóstol San Pablo en el versículo 13 no es en nuestras propias fuerzas. No es asunto de empuje de músculos o flexión de músculos. No se trata de entrar en un forcejeo o en una pulseada mano a mano con lo que se interpone a nuestra tarea, sino que, según nos dice en el versículo 10, lo primero que indica este hombre es que tenemos que resistir, verso 13, verso 10, en el poder del Señor. ¿Lo ven eso? Comienza diciendo que debemos fortalecernos y esa resistencia es en el poder del Señor. O sea que Pablo está anticipando que para tú y yo poder resistir en el día malo, ese momento en que se nos va a querer poner freno, tenemos que previamente entrar a ese momento, ser fortalecidos. Si no hacemos los músculos primeros, no vamos a poder resistir ni medio. Eso es como un luchador. Hoy día se hizo famoso el tema del MMA, boxeo y todas estas cosas, las luchas. A mí si me tiran en un octógono de esos, me pegan una paliza tremenda. Primero hay que meter a la persona en el gimnasio a entrenarse para ser fortalecidos y entonces sí se puede encarar con el otro que viene de frente. Pero si usted se la pasa todo el día comiendo bizcochos y tomando mate y lo meten en un octógono, le van a dar una paliza tremenda. No dura ni 5 segundos la pelea. Entonces hay que prepararse previamente para poder entrar a resistir. Ese verbo que aparece allí, cuando ustedes leen ahí en el versículo 10, fortaleceos, el verbo es imperativo. Otra vez entramos en lo técnico. El verbo imperativo es una orden, por decirlo en una forma simple en nuestro idioma, es un mandato. Es un verbo de mucha fuerza en el griego, un verbo de mucha importancia, un verbo principal. Y en griego lo que hace es llamarnos la atención a la importancia de esa declaración. No es pasarla por alto. Lo que está diciendo Pablo a los creyentes es que esto no es una opción. No queda a criterio nuestro si hemos o no de fortalecernos. Uno puede decir, bueno, no, esto es una exageración, no me hace falta. Yo puedo, con el Señor, a mí no me va a pasar nada. Y sale gallito, ¿no? La persona. No, Señor. No, esto es una orden. No es opcional. Acá se nos está diciendo, esto tienes que hacer. Y si no lo hago, estoy desobedeciendo a la orden. Por eso es más serio de lo que pensamos o lo que realmente a veces interpretamos de la declaración esta del apóstol San Pablo. Así que es necesario, y noten ustedes que al hablarse de necesidad, al darse la orden, quiere decir que ese fortalecimiento no proviene naturalmente en el ser humano. En nuestra naturaleza no existe eso. ¿Entienden? No es innato del hombre esta fortaleza. Hay hombres que son líderes y qué sé yo, pero este fortalecimiento al que apunta el apóstol Pablo no es innato en el hombre. En segundo lugar, no podemos producir por medio de ejercicios dicha fuerza. Yo puedo ir a un gimnasio y hacer ejercicios y producir, mediante el entrenamiento, la fuerza. En este caso, no hay ejercicio o práctica espiritual que el hombre pueda hacer por sí mismo, independiente del Señor, que pueda lograr la fuerza para lograr resistir en el día malo. Y número 3, debemos ser fortalecidos. Debemos ser fortalecidos. Acá, si bien es cierto, dice fortaleceos, acá tenemos un problema otra vez gramatical en la interpretación. El verbo fortaleceos se puede interpretar, a ver si lo pongo de esta forma,
para hacer un poco más claro el asunto. Hay tres voces. Está la voz activa, la voz pasiva y la voz media. La voz activa es si yo agarro este vaso de agua y se los tiro a ustedes. Yo, el sujeto de la acción, soy el que la ejecuto. Eso es la voz activa. Yo tiro agua. ¿Me siguen? Esa es la voz activa. La voz pasiva es cuando ustedes me tiran el agua a mí. Yo estoy quieto, pasivo, y ustedes hacen la acción. La voz media es cuando yo me tiro el agua a mí mismo. ¿Cómo distinguimos qué voz está usando el apóstol Pablo por inspiración? Bueno, cuando analizamos la lengua, lo que nos fijamos es cómo termina la palabra, el sufijo. El final de la palabra nos dice si es voz activa o es media o pasiva. Con la voz activa no tenemos problema en identificarlo. El problema es cuando entramos a analizar cuál es la voz pasiva, porque el final de la palabra es el mismo en la voz pasiva y en la voz media. Y acá es donde entramos en un problema de cómo interpretamos lo que está diciendo Pablo. Porque si no entramos en ese asunto técnico, no podemos concluir qué es lo que está diciéndonos Pablo. Y lamentablemente, por no prestar atención a estos detalles técnicos, es que interpretamos mal a Pablo. Y terminamos entonces enfocándonos en lo que el hombre se esfuerza en hacer, en lugar de lo que Dios le provee al hombre para hacer. Y eso hace una enorme diferencia cuando se trata de resistir las adversidades. En este caso, la voz apropiada en este texto es la voz pasiva. ¿Y por qué razón? Bueno, porque si bien es cierto no podemos identificar si es la pasiva o la media, la segunda parte del versículo es la que nos da la interpretación. Noten que dice en el versículo 10, fortaleceos en el Señor, y dice, y en el poder, ¿de dónde viene? No de nosotros, del poder de su fuerza. Entonces, nosotros recibimos, no que yo ejecuto, sino que yo recibo, no me autoesfuerzo, sino que recibo el poder que viene de una fuente. Y en este contexto, entonces, esa fuente es el Señor. Por eso la traducción, según el contexto, es que Pablo está hablando de voz pasiva. En otras palabras, para traducirlo más exactamente, lo que dice Pablo es, hermanos, sed fortalecidos. ¿Me entienden lo que digo? La traducción sería, sed fortalecidos. ¿En el poder de dónde? Del Señor. Y esto no es una opción. Esto lo tienes que hacer, tienes que actuar. Ahora vamos a ver en qué sentido actúa, en qué sentido el hombre forma parte de este asunto. Así que dice, en el poder de su fuerza, la fuerza del Señor. Nuestra participación sería entonces el hacer usufructo de esa fuerza de la cual nos capacitó el Señor. Eso es lo que hacía el apóstol San Pablo, tomando un ejemplo, cuando estaba preso en Filipos. Filipos era una cárcel terrible. Ya Pablo había estado en una ocasión, ¿se acuerdan del libro de los Hechos, donde le dieron una paliza bárbara? Casi lo matan al pobre hombre. Ahora está preso y escribiendo la carta a los filipenses. La gente estaba preocupada y Pablo en una parte de la carta dice, todo lo puedo. Pero dice, en Cristo que me fortalece. No dice, todo lo puedo, porque, en fin, tengo la perseverancia y la pujanza para hacer esto. No, este hombre podía hacer esas cosas tremendas, porque era el Señor Jesucristo la fuente de su empuje, de su dinámica, de su pasión. Cristo es el que le fortalecía a este hombre para seguir adelante. Era fortalecido. La voz es pasiva. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Sin la fuerza que nos da Cristo es imposible, créeme hermano, imposible que nosotros podamos resistir el día malo. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo somos más que vencedores. Y en el capítulo 8 de Romanos, donde están esas palabras, van a encontrar que todo el contexto es
de toda la dinámica del sufrimiento, las angustias y los problemas y adversidades que encaraba el apóstol Pablo y que estaba animando a otros que pasaban por lo mismo, diciendo, no importa, nada nos puede separar del amor de Dios, nada nos puede dar la derrota porque con Cristo somos más que vencedores. Es en Él que tenemos la victoria. Segundo, verso 11. Debemos resistir estando correctamente pertrechados. Acá sí tenemos el uso de la voz media o la voz reflexiva. Tomamos nosotros y nos ponemos nosotros la armadura. Siendo fortalecidos por el Señor, entonces, ahora nos toca a nosotros ser responsables y echar mano de toda la armadura de Dios. Repito, con ese adverbio allí dice toda la armadura, no parte de la armadura. Esa palabra toda es la palabra griega pasá, la armadura completa. Es muy interesante. A ver, la palabra esta, toda la armadura, otra vez, discúlpeme los términos, pero la palabra es panoplía. En español nosotros decimos panoplia. La palabra panoplia es todo el equipo militar que lleva el soldado, la granada, el fusil, el casco de guerra, las botas, el traje camuflado y qué sé yo, todas las cosas, eso es la panoplia del soldado. Esta palabra entonces habla de, ese toda, habla de la panoplia, la palabra griega es panoplia, todo el equipo militar del soldado. Toda la armadura de Dios. Y noten qué importante es esto, que Pablo lo repite en el verso 13, lo dice en el verso 11, y luego lo repite en el versículo 13, para adherir el énfasis y la importancia de este asunto. Nosotros no tomamos en serio esto. Para nosotros es bueno, no hay que exagerar la nota. Bueno, pero para el Señor es importante esto y por algo es. Por eso es que no salimos a evangelizar y a predicar. Porque cuando vienen los días malos, fallamos, y la razón es porque no estamos equipados como corresponde. La vez pasada habíamos indicado que una de las razones del por qué la gente hoy no sale a evangelizar es porque, uno, no nos interesa. Jesús tuvo compasión de las multitudes, nosotros no. No tenemos compasión hoy. Otra vez, no digo ustedes, hablo en términos generales, entiéndase bien esto, La gente no tiene tristeza de que las almas están condenadas y se van al infierno. Se van de cabeza al infierno. Esto es una palabra tremenda, pero eso es lo que nos dice la Escritura. La sociedad la ofende esto, pero esa es la realidad. Se van al infierno. ¿Y por qué yo no le hablo a la persona al lado mío? Porque no siento nada. Soy totalmente indiferente de la situación precaria en la que está esa persona. Si usted viese hoy a alguien que está a punto de, un ciego que va a caminar y se va a ir a un precipicio, nosotros inmediatamente tiramos el brazo para agarrarlo, porque nos sentimos, tenemos la empatía de este hombre, que vaya a saber qué lo está empujando a tirarse, o a lo mejor porque no ve, y sabemos en qué va a terminar ahí abajo. Pero cuando se trata de la salvación, no sentimos nada. Falta de empatía. Insensibilidad. El segundo problema es que nosotros tenemos vergüenza de hablar de Cristo. Esa es la segunda cosa. Número uno, falta de empatía. Número dos, la vergüenza. Y ahora agregamos esto. No hablamos de Cristo porque no estamos echando mano de las herramientas que Dios provee para resistir justamente lo que te impide que salgas a hablarle de Cristo a alguien. Vuelvo a repetir, hay días malos en que algo se va a interponer, porque a veces tenemos ganas de hablar algo. Estoy seguro que sintieron alguna vez, yo quisiera hablarle a esta persona, pero algo te frena. Bueno, ese es el día malo. Y a eso es a donde Pablo nos llama a resistir, para que entonces no fallemos. Ahora, Pablo aclara que tomemos la armadura de Dios. O sea que proviene de Dios y pertenece por derecho a Dios. No es tu armadura, es la armadura de Dios.
Pablo bien podría haber dicho, y se hubiese entendido, toma tu armadura o la armadura del creyente. Pero Pablo no tiene esa teología. Pablo es muy teólogo y dice la armadura es de Dios. Siempre filtra estos conceptos teológicos para que Dios se lleve la gloria, no el hombre. Porque si no seríamos todos como, qué sé yo, un Ulises, o uno de estos campeones de la saga griega, el Aquiles, y cosas por el estilo, un Hércules, y entonces glorificamos al hombre en lugar de darle toda la gloria, absolutamente al Dios de gloria. Dice que es de Dios. Eso, cuando dice que es de Dios, quiere decir entonces que esta armadura de la que está hablando tiene un origen divino, no humano. En segundo lugar, nos habla de absoluta dependencia de Dios. No puedes depender de los hombres, de unciones, de qué sé yo, que venga un pastor y te diga, yo te voy a ungir con el poder, yo te estoy pasando el poder. Incluso cuando Elías le pasó, ¿se acuerdan el manto de Elías? El poder que recibió Eliseo era de Dios. Es Dios el que está pasando. Fue un acto simbólico, pero no es Elías que tiene un poder inherente y se lo pasó al otro. No, señor. Estás perdiendo de vista lo que está pasando. Ahí es Dios quien le está pasando el poder. Está ejercitando su autoridad y poder ahora sobre otro instrumento porque aquel caducó. Ya está, se terminó su carrera. Hoy hay un montón de individuos que dicen, yo te doy el poder, te transmito el poder. No, señor, Jesús es el sastre de nuestra armadura, de nuestro traje militar. Es de origen divino y demanda también la dependencia de ese Dios. Tercero, es un poder sobrenatural de Dios. Es decir, los efectos que nosotros producimos cuando salimos a trabajar es de Dios, no es nosotros. La gente dice, me gané 50 almas para Cristo. No, señor, no las ganaste tú, las ganó el Señor. Tú eres un vaso. Si Dios te corta la lengua, no ganas nada. Dios te dio la lengua para que hables, la usaste y Dios abrió el corazón de la persona, como se nos indicó muy bien en la clase de escuela dominical. Dios produce los resultados. Número 4, los elementos de la armadura de Dios o los elementos provistos por Dios. Versos 14 al 17. Dice acá este hombre, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Recuerden que acá esto es toda una ilustración. Lo que hay que hacer es filtrar la ilustración y dejar el concepto. Entonces vamos a mirar los conceptos, no la imagen del soldado. ¿Qué dice? Vestidos de la verdad que proviene de Dios. Eso es lo que está diciendo este hombre. Dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es la que, otra vez, la armadura es de Dios, la verdad proviene de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y nos transmitió a nosotros la verdad para que la transmitamos a otros. Yo no me inventé estas cosas. Dios nos las transmite por revelación. Segunda parte del verso 14, habiendo sido justificados, ahora hemos de vivir en justicia. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es todo lo que protege, ¿no? En el pecho, la parte vulnerable, se ponía una cosa de metal, cosa que cuando usualmente se usaban estos elementos punzantes, una lanza, por ejemplo, o las flechas, y entonces la coraza protegía los puntos vitales del cuerpo. La justicia, entonces, es nuestra coraza de protección. Hemos sido justificados en Cristo, estamos a salvo, estamos protegidos. Versículo 15. Donde y cuando nosotros nos desplazamos en la vida es para llevar el evangelio de paz que proviene de Dios. Otra vez estoy haciendo la explicación de lo que está diciendo la imagen del soldado. El tipo se ponía los zapatos para poder caminar mejor, porque si andaban descalzos no duraban ni 2 kilómetros en el andar. Esto les facilitaba recorrido, mover el ejército, la infantería por periodos largos y kilómetros o distancias extremas. Luego dice que cuando nos amenazan las adversidades, el escudo del creyente es, y escucha bien esto, acá entramos en lo complejo del asunto, el escudo del creyente es tu fe. ¿Qué quiere decir esto? Es
la confianza que tú pones en Dios, tu protector. ¿Cómo me escudo yo en este conflicto? Bueno, es echando mano del Dios que te protege. Él es tu escudo. Es algo fuera de ti. No es que eres tú, sino fuera de ti. El escudo es una cosa afuera del soldado que este hombre echa mano y se protege. En este caso es la fe que Dios te dio, la confianza que tú depositas en tu protector, en ese Dios soberano. Y noten ustedes que las amenazas que enfrentamos son justamente en el contexto las estratagemas y manías que acá en este caso se trata de nada más ni nada menos que nuestro archienemigo, el diablo. ¿Qué tal, Miren qué pedazo de elemento que tenemos adelante nuestro. Y noten qué interesante, porque el apóstol San Pablo acá nos dice que nuestra lucha en realidad es una lucha espiritual. Hoy estamos más peleando a veces con ideas políticas y con personas y qué sé yo, pero la lucha realmente se traba con fuerzas espirituales antagónicas en las esferas celestes. Eso lo dice en el verso 12, cuando dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra estas huestes espirituales de maldad en las regiones etéreas, las regiones celestes. Y luego, verso 16, nos habla de, ¿dónde estoy acá? Dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es tremendo. Así que en realidad, hermano, la lucha no es de nosotros con el diablo. Es al revés. La lucha es del diablo con nosotros. Hermano, hoy tenemos que meternos esto de una vez en el ADN cristiano porque no la entendemos. Hoy lo que veo es que los cultos son agarrar a patadas al diablo. Incluso se habla de oraciones para establecer cabezas de playa geográfica. No sé si han escuchado eso. Hace mucho hablé de eso, ¿no? De que hay gente que dice que están orando y están poniendo una cabeza de playa para puntos de operación para atacar al diablo. Salimos a buscar al diablo. Pero ¿cuándo Jesús nos mandó a nosotros a ir a pelearnos con el diablo? El Evangelio de Mateo que vimos dice, haced discípulos yendo, no pelear con el diablo. ¿Cuándo ustedes ven que en la Biblia dice, salga el ejército cristiano a buscar al diablo y darle una buena pateadura? ¿De dónde saca? Eso es místico, eso viene de afuera. Eso no es teología paulina y tampoco es teología nuevo testamentaria y aún antiguo testamentaria. No existe ese llamado de Dios a ir a buscar dónde están los demonios y presentarles un frente de lucha, de ir a la ofensiva. No, Señor. Nosotros no salimos y no fuimos enviados a luchar contra el diablo. El diablo es el que sale a luchar contra los creyentes cuando salen a cumplir la comisión. Nos pone el palo en la rueda para que caigas de narices. Llama poderosamente la atención que acá Pablo dice que tengamos cuidados con los dardos de fuego del maligno. Y me llama mucho la atención esa frase, porque otra vez en el contexto Pablo está describiendo la imagen del soldado romano con todo su equipo bélico. Estuve investigando mucho esto y no existe ningún registro histórico que hable de los equipos o el pertrecho del soldado que describan dardos encendidos. El soldado romano utilizaba material punzante de penetración, lanzas cortas, lanzas largas, según la distancia del conflicto. Primero usaban el escudo con una lanza larga. A medida que se iba acercando la cosa, usaban una lanza más corta. Una era para lanzar, la otra es para punzar. Y luego terminaban con la espada, una espada larga y después una más corta, una especie de cuchillo largo o cuchilla, cosa por el estilo. Y luego tenían en el cinturón dardos que podían lanzar. Lo que llama poderosamente la atención es que no existe en el pertrecho militar romano el uso de dardos encendidos. Utilizaban a lo mejor elementos semiexplosivos, ¿no? En catapultas tiraban unas masas de fuego, pero eso era la lucha a distancia.
Pero en la lucha frente a frente, pónganse a pensar, el soldado en medio de todo el bullicio que vienen, pero navaja por todos lados, lanzas y flechas, usted no va a tener tiempo para sacar una de estas, ¿cómo se llama? Estos dardos, y agarrar la mecha y empezar para prenderle fuego al dardo y tirárselo al tipo que está delante. Usted cuando terminó de prender eso, lo pasaron por el medio. O sea, es una cosa absurda. Usaban flechas, a veces incendiarias. Los chinos se sabe que usaron esto. La Edad Media fue famosa por las flechas incendiarias, pero no son tan comunes en el primer siglo cuando Pablo escribe estas cosas. Ahora, noten que ni siquiera Pablo está hablando de dardos incendiarios. Esto se entendió mal. Pablo no está describiendo acá el equipo del soldado. Pablo está describiendo el equipo del diablo. Dice que el diablo utiliza los dardos de fuego lanzados a nosotros. O sea que no es. Pablo ya salió de la imagen del soldado. Y ahora está diciendo, cuidado con tu enemigo que está del otro lado y que está lanzando estas cosas, este dardo de fuego. ¿Y tú cómo haces frente? ¿Cómo resistes ese ataque? Tu escudo, la confianza que tienes en tu Dios, tu protector. No somos nosotros. ¿Se dan cuenta qué importante es ir mirando cómo va la cosa acá? Ahora, en Hebreos capítulo 4, verso 12, y acá voy a entrar un poco en la especulación, ¿no? Tomando otros pasajes, no sé si estoy 100% acertado en esto, es simplemente una comparación, vamos a ponerlos de esa manera. En Hebreos 4:12, el escritor sagrado lo que hace es comparar la palabra de Dios con un elemento punzante de penetración. Dice que es una espada de 2 filos que usaban los soldados. Y bueno, el propósito era justamente penetrar en la persona y tiene un efecto, esa palabra, transformante. La palabra de Dios entra, discierne y lo que hace es transformar. El resultado de esa penetración de este elemento punzante, la palabra de Dios que entra en el alma de la persona, es un efecto positivo, favorable. En este caso de Efesios se está hablando de un elemento penetrante, un dardo, de fuego en este caso. No es que se le prende fuego, sino que el dardo mismo es de fuego, que es un elemento destructivo. Es un elemento que si no lo frenamos, o aún si no lo evitamos, ¿no es cierto?, lo que hace es producir desastres tremendos, colosales. Puede cauterizar a la persona y puede destruirlo todo. El fuego es algo tremendo. Así que, a ver, Pablo nos decía en el capítulo 4, verso 25 en adelante, una serie de cosas que les invito después que lo lean para correr un poco, y estas cosas no se pueden lograr si no somos controlados por el Espíritu de Dios en nosotros. Estos dardos de fuego pueden penetrar y arruinar nuestra participación y nuestra actividad como hijos de Dios. Según el contexto, el diablo es un ser activo que procura, hacernos tambalear de nuestra estabilidad. Dice en el versículo 11, vestidos de toda la armadura para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo que quiere es hacernos caer de esa firmeza. Segundo, dice, presentando un frente de batalla contra los creyentes, en el versículo 12 otra vez. Y luego en el verso 16, tratando de producir heridas que nos paralicen, echándonos esos dardos de fuego. Así que la cosa está seria. Nosotros salimos a hablar con alguien del Evangelio y tenemos a este ser que está lanzando constantemente cosas para que tú no puedas cumplir con tu propósito. ¿Se dio cuenta que en ningún momento Pablo hace un llamado a los creyentes a practicar el exorcismo? ¿Y sabe cuánta gente usa este pasaje para hablar de que la iglesia y los cristianos deben practicar el exorcismo? No hay un solo pasaje en la Biblia que mande a la iglesia a practicar el exorcismo. No vas a encontrar ningún mandato. Algunos hablan de Jesús cuando comisionó a los discípulos y echaréis demonios. No los mandó a echar demonios. Les dijo, vayan y prediquen y sanen enfermos, y cuando los demonios se parezcan de alguna persona, atiéndanlo y expulsen a los demonios. Ustedes se van a lo que son las cartas pastorales o las cartas apostólicas y no hay un solo mandamiento a la iglesia en donde se le ordene
abrir ministerios o inaugurar ministerios de, llaman hoy, liberación, o campañas de liberación. No hay un solo mandato en toda la Biblia a hacer semejante cosa. ¿De dónde sacamos nosotros esta idea que la iglesia tiene que tener ministerios de liberación? Estamos liberando gente de los demonios y resulta que los demonios se los llevan al infierno. De locos. Para nosotros es más importante eso en la actualidad. No hay un solo pasaje. El único episodio que vemos en donde aparece la palabra exorcismo en toda la Biblia es en el libro de Hechos capítulo 19, creo que verso 13, que dice: pero algunos de los judíos exorcistas, exorquistes es la palabra, dice, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor, el Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus inmundos, diciendo, os conjuro, que por cierto eso quiere decir la palabra exorquistes, os conjuro, conjurar, por Jesús al que predica Pablo. Bueno, ¿saben qué pasó? Si ustedes leen la historia, no les fue muy bien a estos señoritos. Se llevaron una paliza que, no sé, raspando salieron con la vida puesta. Ni la ropa les quedó. Ese es el único episodio que se habla de exorcismo en toda la Biblia. Y no es en sentido positivo. Y tampoco se cuenta la historia para mandar a los creyentes a hacer esto. El mandato de Pablo no es una actitud de ofensiva de parte del creyente, sino una defensiva. No atacar, sino resistir. Lean bien el texto. Resistir en el versículo 13. ¿De dónde sacamos esto de salir a pelear con el diablo? Y la razón del por qué dice resistan es porque el enemigo, mi querido hermano, ya ha sido derrotado. La Biblia dice que Satanás fue expuesto públicamente y derrotado en la cruz del Calvario. La teología nuestra la tenemos, pero por el piso, no entendemos la Biblia. El diablo es un enemigo derrotado, por eso no tienes que salir tú a derrotar a ese enemigo. Ya fue derrotado. Por eso la Escritura nunca nos habla de salir a pelear, sino a resistir a un enemigo que ya no tiene la fuerza para frustrar a aquellos que, fortalecidos en el Señor, salen por el mundo a hacer la tarea. A ver, Santiago también está en la misma línea de Pablo. Dice este hombre en el capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Noten que él también usa la misma palabra. Y ojo, dice resistid, y el diablo ¿qué va a hacer? No va a insistir, se va. ¿Por qué? Porque cuando le muestro mi escudo, que es la confianza del Dios protector, sale disparado porque sabe la paliza que se llevó en la cruz. Por eso tiene que huir. No puede sacarme el escudo y entrar a dañarme. El diablo no nos puede tocar a los cristianos. Hay gente que hace campañas de no sé, qué sé yo, de poner una especie de cerco alrededor, porque cuidado que el diablo... Hay cristianos que son poseídos por el diablo, dicen algunos, y toda la semana lo llevan al culto para sacarle el diablo de adentro. Pero ¿cómo lees tu Biblia, por favor? ¿De dónde sacas tu teología? Eso no es... ¿Qué diría Pablo hoy cuando enseñamos esas cosas? Pedro, en la primera carta, igual, capítulo 5, versos 8 al 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, ¿qué hacemos? Compramos una escopeta, le metemos 3 tiros, nos metemos en la jungla, buscando dónde está el diablo, y cuando lo encuentro, pim, pum, pam, le vaciamos los plomos. Dice Pablo, cuando aparece el león, no tú, no lo agarramos al león y le pegamos un susto y le damos una sorpresa. Es el león que está dando vuelta alrededor nuestro todo el tiempo. Y lo que se nos llama es, dice, al cual resistir firmes en la fe. ¿Qué dice Pablo? El escudo nuestro es la fe. Tienes que resistirlo con ese escudo, dice la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que tú padeces se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No estás solo, todos los creyentes encaran esta situación. A ver, me llama la atención que los únicos 3 pasajes del Nuevo Testamento en donde se habla o se hace un llamado de resistir son estos que le acabo de leer. Y en los 3 casos se utiliza exactamente la misma palabra, antistemi.
¿Qué quiere decir? Otra vez, resistir o ponerse en contra de este enemigo. Volviendo a los elementos que provee Dios, se agrega la garantía de la salvación, dice verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. La cabeza es justamente el lugar más vulnerable del soldado. Nuestras cabezas están expuestas, si no las protegemos, a las insinuaciones y tentaciones e ideas del diablo. Tenemos que proteger nuestra cabeza. La mente del creyente también está expuesta si no tomamos los recursos de Dios para protegernos. Por eso, la salvación no es solamente un asunto a través del cual se nos salvó desde el punto de vista forense o judicial, sino también de los golpes letales del enemigo a nuestro concepto, a nuestro conocimiento. Hoy el diablo ha logrado un punto fuerte en la mente de los que supuestamente son seguidores de Cristo. Por eso tenemos tanta basura en la teología neoevangélica, debo decir, no evangélica, sino neoevangélica, este nuevo movimiento que se ha levantado. Y luego tenemos en la segunda parte la palabra de Dios, otro elemento importantísimo. Y por cierto, noten ustedes que es el único elemento ofensivo en todo el pertrecho militar. ¿Se dio cuenta de eso? Todos los otros elementos son para resistir, para defenderse. Cubre las partes vulnerables. El único elemento ofensivo de ataque punzante del soldado es la espada. Pero en este caso, la espada no es del creyente. Mire bien lo que dice Pablo, esto lo he dicho muchas veces. La espada no es del creyente, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces yo he agarrado a gente cuando he viajado y les he preguntado, con relación a este pasaje bíblico, ¿cuál es la espada del creyente? La palabra de Dios. ¿Y en qué se basan? En Efesios. Bueno, abre Efesios y léelo de nuevo. Y mire, la venda a veces es tan, escamosa, que la gente está mirando y dice, pero no ve, pastor, que lo dice ahí. Le digo, pero léelo otra vez. Y lo leen 5 veces y siguen diciendo, pero es la espada del creyente. Le digo, pero mira lo que está diciendo. Dice la espada, ¿de dónde ves el creyente ahí? Dice la espada del Espíritu. La parte ofensiva no nos corresponde a nosotros, la parte ofensiva es de Dios. Es la palabra de Dios la que abre camino, es la punta de lanza. ¿Qué dijo Pablo cuando escribió el escritor de Hebreo? La palabra de Dios es la que penetra. A Timoteo, en 2 de Timoteo, dice la palabra de Dios inspirada por Dios es la que nos es útil para equiparnos, para llegar a toda buena obra, a ser un hombre útil, eficaz. Es Dios en nosotros, Él es el que hace la tarea. ¿Cómo le robamos la gloria a Dios con estas teologías foráneas? No conocemos la teología paulina, no conocemos nuestras escrituras, no las estudiamos. Y cuando alguien quiere explicarlas, como estoy haciendo ahora, muchos dicen, no, muy largo, muy aburrido, muy técnico el pastor, muy técnico. ¿Qué griego ni qué 8 cuartos? Bueno, así estamos. Estamos ahí buscando, salimos a las carreras con una espada invisible a lo tipo Jedi a buscar al diablo para ir a pincharle la cola. Vamos, señores, y las almas se nos están yendo al infierno. A estas alturas usted se puede estar preguntando, pero ¿y este loco qué está hablando? ¿Qué tiene que ver esto con la evangelización y la predicación? ¿Cómo conecta una cosa con la otra? Y sin embargo, es eso justamente a donde apunta el apóstol Pablo. Lo que pasa es que no estamos estudiando bien, o no queremos estudiar. Observe otra vez la dinámica. 1, fortaleceos en el poder del Señor, verso 10. 2, vestidos con la armadura de Dios, verso 11 y verso 13. 3, resistid en el día malo, verso 13, la segunda parte. 4, el agresor en toda esta escaramuza es el diablo y sus secuaces, verso 12 y verso 16 en la segunda parte. ¿Cómo realizamos toda esta tarea que demanda Pablo de nosotros? Y la respuesta está en el verso 18, orando. ¿Se dan cuenta cómo va la cosa? Orando. Otra vez entramos en gramática. Ese orando es un participio. Participio en voz activa, es una acción. Un participio tiene que estar
gramaticalmente, y por eso Dios lo inspiró, escogió esta manera de expresarse, es un adjetivo verbal que está subordinado a un verbo principal. Otra vez, entramos en la técnica de la gramática. Si no la entendemos, no entendemos a Pablo. Ahora, la pregunta es, bueno, pero a ver, ¿cuál es el verbo principal al cual está subordinado este orando? Y el verbo más próximo, principal, es resistir. Resistir, ¿cómo? Y el participio es orando. Orando. Ahí está la respuesta. Lo que pasa es que no la vemos, porque no estudiamos a fondo la gramática y entonces, lamentablemente, nos concentramos en la armadura y perdemos de vista cuál es la acción que le toca al creyente. Y dice este hombre otra vez, resistid orando. El infinitivo, el verbo resistir, a ver, para los que hablan inglés, to sing, to run, to eat, esos son infinitivos. Nosotros los infinitivos en nuestro idioma español terminan en ar, er, ir. ¿Se acuerdan de eso? Correr, cantar, reír, esos son infinitivos. Para recordarles, no sacarle el polvo, porque hace tantos años que dejamos a la escuela, pero así era más o menos ¿cómo se dice? La regla gramatical, ¿no? Entonces, en este caso es... la pregunta sería, bueno, pero ¿de qué manera resisto entonces? Dice este hombre, orando. Y noten ustedes que dicha oración, también Pablo es específico en esto. ¿Cómo es la oración para poder resistir? Número uno, tiene que ser una oración en todo momento. Una oración sin freno. ¿Por qué? Porque la amenaza es constante. Este enemigo, el diablo, está constantemente tirando esos dardos de fuego. Así que no solamente necesita el escudo, sino que tienes que hablar con el Dios que te protege, que es tu escudo. Así que tenemos que hacerlo en forma constante, dice este hombre, en todo tiempo. Segundo, con oración de todo tipo, toda oración y súplica, dice este señor. Número 3, con perseverancia. Y luego dice, y por todos los santos. Y escucha ahora cómo se conecta todo el asunto. Por todos los santos. ¿Para qué? Para que continúen predicando el Evangelio y la palabra de Dios. Versos 19 y 20 dice, y por mí, noten cómo incluye esto, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Se dio cuenta que no dice para que salga a buscar ese maldito demonio y le dé una buena pateadura y aprenda? No, Señor. Si me permiten unos minutitos nada más, la construcción que plantea, la idea que plantea el apóstol Pablo, usando la gramática del texto original. Van a ver qué interesante es esto. Dije que hay un verbo imperativo, ¿se acuerdan? Y el verbo imperativo en este caso responde a la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la orden? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, verso 13, tomad la armadura de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que es una orden? El verbo infinitivo, en gramática, responde a la pregunta, ¿para qué debo hacerlo? Y Pablo dice, para resistir en el día malo. Después tenemos el uso del participio, que responde a la pregunta, ¿cómo debo hacerlo? Verso 18, orando. Aparece otra vez la conjunción gina, que en el verso 13 se traduce como ¿para qué? Pero en este caso ahora, en el verso 19, se traduce como ¿a fin de qué? Que es lo mismo. ¿A fin de qué o para qué con el propósito de? Eso es lo que significa. Aparece la misma conjunción en el verso 19, que se traduce ¿a fin de qué? Con la del verso 13 que dice ¿para qué? Y que indica propósito. ¿Cuál es el propósito de la oración? Participio a fin de hacer conocer o dar a conocer el Evangelio. ¿Se dan cuenta cómo es la construcción del texto? Cuando lo analizamos, nos da toda la secuencia de qué está hablando el apóstol Pablo acá. Dice este hombre, equípate bien,
para resistir al enemigo que va a intentar frenar. Por eso tienes que resistir, para que orando podamos continuar la labor de predicación del Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. No tiene nada que ver con exorcismo, agarrarse a las trompadas con el diablo. No, Señor, has perdido de vista completamente el sentido de lo que nos está diciendo Pablo acá. Pablo nos enseña que en este mundo vamos a encarar obstáculos para llevar a cabo la obra de predicación y evangelización. Tú y yo necesitamos estar correctamente pertrechados para resistir las tentaciones y las adversidades que el diablo va a poner en tu camino para que podamos cumplir con la gran comisión. Cierto que nos tienta para hacernos fracasar en nuestro andar cristiano, pero el gol del cristiano es que, del diablo es que no se predique el Evangelio y está logrando éxito. ¿Por qué? No porque Dios no puede hacerlo, sino porque nosotros no estamos siendo obreros dispuestos. Lo que tenemos que hacer es volver a las Escrituras y aceptar el desafío. La necesidad de obreros dispuestos demanda obreros que resistan cualquier tipo de impedimento u oposición que se aparezca en su camino, que frustre la tarea de cada uno de nosotros, sin excepción, mujer u hombre, niño o grande, de ir y hablar de Cristo con la persona que tenemos al lado y los que podemos predicar públicamente el Evangelio. Para eso el Señor nos empoderó, hermanos queridos. Recibiréis poder de lo alto y seréis testigos hasta lo último de la tierra. Martín Lutero fue un hombre de fe inquebrantable. Llegó a ser, por Dios, porque al principio fue un desastre y tuvo sus luchas. Y encaró situaciones muy difíciles este hombre. En un momento dado de su vida, donde todo parecía acercarse, escribió o se inspiró para escribir uno de los himnos más hermosos que tenemos los cristianos. Castillo fuerte es nuestro Dios. En la estrofa número 3, este hombre dice: y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Palabra que debemos seguir predicando tú y yo mientras andemos por esta vida. Obreros dispuestos. ¿Qué tipo de obrero eres tú? Si te falta equipamiento, echa mano de lo que Dios provee. Y sale entonces, resistiendo y orando, y con nuestras bocas predicando. Padre, gracias por haber preservado este texto que se insertó en las Sagradas Escrituras. No es un accidente. Era necesario decirse estas cosas en el primer siglo, y es necesario desempolvar esas palabras y decirlas hoy, en una época en que se ha tergiversado la palabra de Dios y en definitiva no se está cumpliendo con la comisión. Te rogamos, Señor, que podamos continuar orando, que resistamos de esa manera y que podamos no solamente orar por otros para que vayan a predicar, pero como dijo el Señor a los discípulos, ustedes oren que el Señor envíe obreros a la mies, pero ustedes ahora vengan y vayan. Que nosotros también hagamos exactamente lo mismo que nos quedó ejemplificado en ese incidente de Mateo. Gracias por tu palabra. Comisionanos, Señor. Empújanos, Señor. Levántanos. En el nombre de Cristo Jesús y en su poder y para su gloria. Amén.